Saludos, el día de hoy, sábado 23 de mayo del 2026, son las 9:55 de la noche aquí en Puerto Rico. Y vamos a mirar lo que ha pasado en las criptomonedas, el Bitcoin. Este es el diario del Bitcoin. La mecha del sábado terminó. En estos momentos son las 9:55. A las 8 de la noche comenzó esta mecha del diario del domingo. Acaba de comenzar. Lo que le faltan son 22 horas para terminar. Acaba de comenzar. El movimiento hoy, en esta mecha del sábado, tocó lo que yo estaba esperando dentro de este bloque aquí. Hizo un movimiento hacia la línea verde que terminó tocando aquí dentro del bloque. Lo voy a pasar a 1 hora para poder verlo. Este es el bloque y entró este movimiento aquí. Estuvo casi ahí. El punto más bajito fue los 74.289. 74.289. Ese fue el punto más bajito. Estamos hablando de... Fíjate. Después de esto, se fue de lado. Y se fue un movimiento al alza desde la 1 de la tarde. Y a las 8 de la noche, a ver, sábado, domingo, pero aquí está, déjame cambiar esto aquí, porque yo estoy en Puerto Rico. 21:55, son las 9:57. Ajá, son las 9:57, sí, ya este es más adecuado. Ok. Dicho eso, el sábado dio esta bajada, entró aquí aproximadamente a las 3 de la mañana. Dio este bajón a las 3 de la mañana. Esta es la mecha de las 4 de la mañana y después hizo un rango aquí. Este es en el de 1 hora. Después hizo un rango aquí. Luego a las 9 de la mañana comenzó a subir. A las 10 de la mañana dio otra subida. Dio un pequeño rango de varias horas. Y a las 4 de la tarde, prácticamente desde las 2, 3 y 4 de la tarde, a las 4 de la tarde hubo una subida bastante fuerte. Porque entró una noticia en que el presidente Donald Trump está a punto de llegar a un acuerdo con Irán. Hay que ver, eventualmente usted puede ir mirando las noticias y dictaminar, llegar a una decisión si se toma o no, si llegan a un acuerdo o no. Yo pienso que pues esa noticia fue la que hizo que este movimiento al alza se diera. Y ahora está viendo qué es lo que va a suceder ahí. Todavía es muy temprano para decir, pero el movimiento aquí se dio. Si esa noticia no se hubiera dado, esto hubiera sido un movimiento a la baja, quizás para continuar y llegar o hacer algún tipo de rango tocando esta línea de los 73.724. Dicho eso, vamos al de 4 horas.
Dicho eso, el movimiento fue bastante fuerte. Vamos un momentito al diario. El movimiento fue bastante fuerte. Fue 1212, 1.61% al alza. A pesar de que llegó hasta un máximo de $77,000, $77,404, hubo un rechazo en la parte de arriba. Yo todavía sigo pensando que podría haber un movimiento hacia los $73,000. Todavía sigo pensando de que podría haber un movimiento hasta hacia los 73,925, que es la línea verde. De cualquier manera, entró este movimiento aquí. El punto más bajito fue... el punto más bajito fue los 74,289. Sí, ese fue el punto más bajito. El punto más alto, los 77,404. Se puede decir que ya tocó esa parte de ahí. Si no hubiera sido por la noticia, todavía estuviera dando vueltas y habría una probabilidad de volver a tocar la parte baja de ese movimiento. Estamos hablando de que en 4 horas la parte baja fue aquí. Y si esa noticia no se hubiera dado, yo pienso que se podría dar otro movimiento a la baja, quizás para igualar esta baja aquí. Hay que ver qué sucede, hay que ver qué hace. Uno no se puede dormir en el movimiento. Eventualmente yo le había comentado de que iba a entrar dentro de esta caja para luego comenzar su movimiento al alza. Yo estuviera pensando de que el movimiento va a retornar a esta área y hacer un doble fondo, más o menos hacer un doble fondo, y en este precio, en esta baja que dio aquí, el punto más bajito fue los 74,289, volver nuevamente a hacer un doble suelo, doble piso aquí en los 76,000, en los 74,289, hacer un doble piso, más o menos que llegue hasta aquí. En 4 horas, si vemos un doble piso ahí, déjame trazar varias líneas aquí, déjame ver. Podríamos, bueno, lo que pasa es que podríamos estar viendo un doble piso, sí, como que no podríamos estar viendo un doble piso. Tenemos que recordar que hay mucho dinero en el mercado, hay mucha gente con dinero en su bolsillo. No podemos llegar al lunes. Bueno, yo no sé si el lunes hay trading, la bolsa de valores abre. No estoy seguro. Pero no podríamos llegar al lunes y que el lunes nos coja por acá abajo, porque entonces el movimiento, los inversionistas entrarían y el movimiento sería al alza con una noticia así como la que dieron hoy, que se podría volver a reabrir el estrecho de Hormuz y crear la paz en esa zona. Podría estar bastante ahora. Debido a este movimiento aquí, este Fibonacci se elimina. Ese Fibonacci se elimina.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Crear otro movimiento Fibonacci desde la parte alta hasta la parte bajita. Y eso me va a dar una idea de cuál sería el próximo movimiento al alza. Ok, tenemos que tener en cuenta de que puede volver a la parte baja y hacer un doble fondo. ¿Okay? Un doble fondo para luego continuar su movimiento al alza. So, si usted va a entrar en esta área, usted no se apalanque demasiado. Usted no se apalanque demasiado, porque si vuelve a esta área o hay una mala noticia y rompe hacia abajo, el movimiento podría llegar fácil a los 71.818, que es el próximo target a la baja. ¿Okay? Dicho eso, si hay una mala noticia que hace que el movimiento baje, podría llegar a los 71.818. Y si la noticia es bien mala, podría llegar a los 68.819, que es el próximo nivel. ¿Okay? Pero dicho eso, usted puede ir entrando aquí, porque aparentemente las noticias, Trump está intentando tirar noticias positivas. Usted puede ir entrando en esta área. Usted puede ir entrando en esta área buscando su movimiento al alza. ¿Por qué? Porque el próximo movimiento debe ser, aunque dé un doble fondo y continúe su movimiento al alza, el próximo movimiento debe ser hacia los 82.850 y posible rompimiento hacia los 88.140. Ya sea a este punto, estaríamos mirando un movimiento en el retroceso. Si el movimiento sube con fuerza, podría pasar estos $88.000, 88.140, y el próximo nivel son los 96.700, pero casi nunca llega a la parte alta de la zona roja. So, si pasa este nivel, debería llegar al menos a la mitad y después dar un retroceso. Eso es lo que yo estaría mirando. Dicho eso, ese movimiento al alza, estamos hablando de meses. Estamos hablando de que estamos en... El día de hoy es 24 de mayo. Hoy es sábado 23, pero pues ya estamos en la vela del 24 de mayo. Estamos hablando de que ese movimiento al alza podría durar todo el mes de junio. Podría durar todo el mes de junio. So, si usted entra aquí, podría estar viendo movimientos de lado, movimientos en rango, como que también movimientos al alza. Rango, alza. Y para finales de junio debería estar ya sea en los 82.850 o en los 88.140. Y si usted piensa como yo, sería buena la entrada aquí, entrar, pero no muy apalancado. Por si acaso se le va en contra, hace un doble fondo o hay una mala noticia, usted pueda continuar el trade sin que llegue al primer nivel 71.818 o al segundo nivel 68.819. Esos son dos puntos donde que hay que velar. Por eso, si usted va a entrar en Bitcoin en este nivel, usted debería entrar con un apalancamiento por debajo de los 68.500. Usted mira un apalancamiento por debajo de los 68.500 y usted entre en confianza que si se le va en contra, no debería bajar de este segundo nivel. Pero eventualmente a largo plazo debería volver al nivel de entrada a los 82.850 o los 88.140. Eso es lo que yo pienso que debería estar haciendo.
Todo depende de las noticias que vengan. Esto es una continuación. Todo depende de las noticias que vengan. Si hay noticias buenas, el precio va a subir. Si hay noticias malas, el precio va a bajar. Si hay noticias que no tienen que mover el mercado, pues entonces el precio se supone que vuelva a bajar, haga un doble fondo y continúe su movimiento arriba. Si lo miramos en 4 horas, aquí podríamos ver en esta línea, en la línea de los 77.559, se podría decir que hay un soporte y resistencia hasta que la rompe hacia abajo. La rompió hacia abajo, es esa línea. La próxima hay otro soporte, bajó, soporte y subió, ¿verdad? Si la extendemos para acá, podría bajar y llegar hasta esta línea de los 76.309 y luego continuar su movimiento al alza. Si iguala el precio a la baja, estamos hablando de 74.289, que es el precio más bajito que aparece aquí. Tenemos que mirar cómo se da en 4 horas. Coincide. Déjame ver aquí. Así que me imagino yo que puedo ya eliminar. Vamos para el diario. Me imagino yo que ya puedo eliminar esa divergencia bajista que hay aquí. Aunque vuelva a ese nivel, no creo que baje de este nivel. Eso se puede decir que ya está completada esa divergencia bajista. Se puede decir que ya está completada esta divergencia bajista y la voy a eliminar. Dicho eso, ¿qué queda? El Fibonacci desde los $65.000 hasta los 82.850, el movimiento en retroceso que nos lleva hasta los 73.925 mínimo, que ya casi los tocó, por eso digo podría volver otra vez a este nivel. Pero hay que velar los próximos niveles. El 618, que es de 71.818. Y el próximo nivel, que son los 68.819. Esos niveles hay que velarlos. Por eso, si usted va a entrar en largo aquí, asegúrese de que su nivel de liquidación quede por debajo de los 68.500. ¿Qué más les puedo decir? No veo mucho aquí. Está haciendo algún tipo de rango así hacia abajo, pero pronto esto va a romper hacia arriba. Se puede medir el rango, pero yo lo que hice fue que expandí este rango. Estamos hablando del diario, este rango que viene desde acá abajo, desde los $65.000. Subió, bajó, subió, bajó. Tomamos esto como la parte baja del rango. Y si va a volver a la parte de arriba del rango, estamos hablando de que debería pasar los 82.850 y debería tocar el próximo rango los 88.140. O sea, debería ser rango o subida más o menos para
Fíjate, esto nos da principios de junio. Vamos a poner mitad de junio. Para mitad de junio debería haber un movimiento al alza al primer nivel 618, 88.140. Estamos hablando de este nivel aquí. Quiere decir que esta flecha la voy a eliminar. Este cuadro pues lo voy a mover aquí. Más o menos, nadie sabe cuánto tiempo se va a tardar en subir. El próximo nivel debería ser este. Aproximadamente 88.140, que es el primer Fibonacci, la primera línea Fibonacci, que es el 618. 618. 88.140. Debería llegar a este nivel. Esto equivale a un movimiento al alza desde este nivel hasta este nivel, los 88.000, equivale a un 14, posible 15%, $11.000. Un 15%, si usted entra a 10x, estamos hablando de un 150%. 150% de su posición. Podría ser buena. Tenemos aquí en el MACD que el diario está positivo, está a favor de una subida. En 4 horas se está dando este movimiento al alza. Aquí hubo un cruce, se está dando este movimiento al alza. Y en 1 hora se está dando un pequeño movimiento a la baja. Lo más probable es que haga varios valles verdes. Aquí podemos notar que este valle verde se está reduciendo, pero aquí está haciendo rango. El movimiento debería hacer una continuación al alza. Dicho eso, pues mira, se podría decir que se puede entrar en este momento para un movimiento al alza. Hay que ver. Ese es el Shiba Inu. Yo normalmente entro en el Shiba Inu porque sigue el movimiento del Bitcoin, pero cuando el Bitcoin sube, el Shiba sube el doble. El Shiba tuvo su movimiento más bajo, uno de los movimientos más bajos aquí en marzo 8. Estamos hablando que bajó a 5.23. Su punto más bajo fue este, en febrero 6, viernes. Y ahora prácticamente está en uno de sus puntos más bajos. Después de este momento, estamos en el diario, en Shiba, después de este momento que bajó hasta aquí, subió y aquí hizo un rango y aquí comenzó un movimiento al alza. ¿Okay? Si igualamos este movimiento al alza en el Shiba, estamos hablando de, si entramos aquí e igualamos un movimiento hasta acá, estamos hablando de un 16%. Que se podría decir que un 16% a 10x son 160%. Pero yo, en el caso mío, yo lo que hago son, pongo un take profit rápido. Si les interesa mi entrada en Shiba, ustedes me dejan saber en los comentarios, yo pongo cuál sería mi entrada en Shiba. De cualquier manera, ya acabo de terminar. Vamos de nuevo al Bitcoin. El Bitcoin, el movimiento es al alza, ya puede entrar al alza. Hay que tener
cuidado de que el movimiento vaya a regresar a los 74.289, así que vigile su apalancamiento, que no sea muy fuerte, y el apalancamiento debe quedar por debajo de los 68.500, debajo de esta línea por aquí. Ok, si usted tiene un apalancamiento por debajo de los 68.500, no importa cuál sea, el movimiento eventualmente debería ser al alza. Así que esperemos que todo salga bien, y con esto los dejo. Mañana estaré haciendo otro video. Asegúrense de compartir el video si les gusta. Cualquier pregunta que tengan lo pueden poner en los comentarios. Yo les puedo dar la contestación. Y nos vemos mañana con otro video. Hasta mañana.